Ella es secretaria de Derechos Humanos, presidenta del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Hablaremos sobre la crisis carcelaria vista desde la óptica de los derechos humanos y esta unidad que ha formado el presidente de la República y que le ha encargado, entre otras cosas, no solamente la rehabilitación de los presos, sino también combatir el uso de drogas. Así que le damos la bienvenida a la abogada Ordóñez, si ya está lista, por favor, para dividir pantalla. ¿Cómo está usted, abogada? ¿Me escucha bien? Sí, muy buenos días, Jimmy, a todos quienes hacen el programa Un Café con JJ. Es un gusto para mí estar en su medio de comunicación y a través de ustedes compartir con la ciudadanía algunas reflexiones desde la Secretaría de Derechos Humanos y ahora en este nuevo rol que es un gran desafío para nosotros. Por la confianza del presidente Guillermo Lasso, estamos presidiendo el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. Claro. Y como eje social, nosotros tenemos hoy en día una responsabilidad muy grande, que es evitar que más niñas y niños entren al círculo vicioso de las drogas y también a un círculo vicioso que es la violencia y que ha estado muy presente en la sociedad a lo largo de los años y que es una de las razones por las cuales hoy en día tenemos estos problemas estructurales, tanto en el sistema penitenciario como en la sociedad. Supongo, disculpe la interrupción, perdóneme, abogada, supongo que ustedes llegaron a esta conclusión que usted manifiesta, probablemente digo, por los datos que levantaron en la crisis carcelaria, y esto es que la mayor parte de los que murieron en esa última masacre tienen más o menos entre 20 y 25 años y que habrían empezado a cometer sus delitos a los 11. Entonces, imagino que eso tiene relación, ¿no? Sí, por supuesto. En mi caso particular, toda la vida me he dedicado y mi especialidad de hecho es políticas públicas para la prevención de la violencia. Y desde ahí se analiza la violencia desde diferentes perspectivas, pasando por supuesto también por la violencia estructural en la sociedad. Y con los datos que nosotros pudimos recabar en los lamentables hechos que vivimos como país y que seguimos viviendo porque es una crisis permanente la que estamos teniendo y que estoy segura que con la articulación de todas las funciones del Estado podremos superarlas, porque aquí lo que está en juego son las niñas y los niños, el presente y el futuro del país. Y efectivamente los datos nos muestran que las personas que hoy en día están dentro de los centros de rehabilitación social, que se ha apartado el objetivo de estos centros de rehabilitación social y que hoy en día no cumplen con el fin que es la rehabilitación, empezaron efectivamente niños. A los 11 años ya eran aprehendidos por delitos relacionados con el microtráfico de drogas. A los 15 años ya registran detenciones por delitos contra la vida y contra la integridad. Y a los 20 años ya están inmersos en bandas de narcotráfico, de drogas principalmente. Y aquí me gustaría abrir un breve paréntesis, si me permite, sí, claro, 30 segundos. Ecuador tiene un doble problema, que son sus dos fronteras. La del norte, por la cual existe muchísima presencia de droga y diferentes productores de droga, y la del sur, donde se está comercializando de forma ilegal armas. El Ecuador estar en esta posición intermedia ha hecho que en los últimos años se expanda el negocio de las drogas. Y aquí es un llamado a todas las funciones del Estado, desde el directorio, a trabajar articuladamente, porque este negocio también tiene una economía sumergida. Es por eso que yo siempre digo, aquí todos somos responsables. Y hoy en día que estamos en esta función del Estado, tenemos la responsabilidad de actuar, y desde el directorio del organismo técnico hemos tenido ya 2 sesiones. Una de ellas fue justamente con el eje de justicia para trabajar el hacinamiento, para trabajar el retraso en la administración de justicia por la carga procesal que se tiene. Son aproximadamente 5.000 trámites que están represados, con demoras,
represados, que están con demoras. Fue una interesante jornada, se escuchó el plan del Consejo de la Judicatura para las unidades de garantías penitenciarias, se hicieron algunas recomendaciones, una retroalimentación en el sentido de que si es como en años anteriores, extender la jornada laboral para asimismo agilitar el trámite. También la Corte Nacional de Justicia está trabajando en resoluciones que interpretan la ley, porque la ley, al ser un producto humano, muchas veces genera nudos y cuellos de botella. Claro. Entonces, nuestro compromiso desde el eje social también tiene que ver con mirar hacia ese Estado que ha estado olvidado, hacia esas personas que no han tenido acceso a la educación, que han vivido en pobreza y en pobreza extrema, porque la crisis del sistema de rehabilitación social es una crisis profunda de derechos humanos, es una crisis del olvido del Estado hacia muchas personas, y que hoy en día tenemos la responsabilidad de articular el eje social para los mecanismos de protección. Abogada, a ver, un muy buen punto el que usted toca, ¿no? Y también y nos permite preguntarle, nos hace preguntarle, necesitar preguntarle. Yo no sé, lo que hemos podido leer es que entre los planes que tiene el gobierno nacional a través del SNAI, aprovechando esta emergencia para la que hay recursos, es construir 2 cárceles nuevas. Entonces yo no sé si la solución vaya por ahí para salir del hacinamiento, o más bien por lo que usted me ha dicho, ¿no? Que fiscales, jueces, reforzar el trabajo de los fiscales, de los jueces penitenciarios, etcétera, etcétera. Hay el 35% de presos todavía con prisión preventiva, 60% sin sentencia. A mí me parece que, no sé, ¿no?, que las prioridades deberían ser a lo mejor al revés, o nunca pensar en construir más cárceles, sino más bien dar agilidad a todo el sistema judicial, articulándolo con derechos humanos, con todos los organismos que tengan que ver, y de esa manera comenzar a reducir el hacinamiento. Desde el directorio del organismo técnico se está trabajando también en un proceso de fortalecimiento del SNAI. Como usted recordará, antes éramos una sola institución, se eliminó el Ministerio de Justicia y hoy por hoy todavía tenemos problemas. Con respecto a los centros de rehabilitación que ha planteado el SNAI, esto tiene que ponerse a consideración del directorio del organismo técnico. De hecho, está en curso y está en proceso de construcción y de elaboración un crédito del BID de $45 millones que contempla la adecuación de centros de privación de libertad, que está enfocado a los adolescentes en conflicto con la ley penal y a mujeres. ¿Por qué a esto? Porque como vimos, el grupo etario que se encuentra dentro de los centros de privación de libertad son jóvenes. Y la infraestructura que hoy por hoy tiene el SNAI no corresponde y no permite una adecuada proceso de reinserción social. Entonces, estos centros están pensados para los adolescentes en conflicto con la ley y para las mujeres que tienen sus necesidades y particularidades diferentes a las de los hombres. Hay mujeres que están pasando por procesos de gestación y esto está acorde a lo que nos establecen las reglas internacionales de Bangkok, que son reglas para el tratamiento de mujeres que se encuentran en contextos de privación de libertad. Abogada, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo, secretaria. Le quería comentar sobre el tema de las cárceles. Usted acaba de mencionar algo que me quedó taladrando aquí en la cabeza. Decía, todavía estamos arrastrando los problemas por la eliminación del Ministerio de Justicia. Yo sé que puede ser muy delicado por su cargo, por su posición, pero más se lo digo como experta en temas de derechos humanos. ¿Usted cree que en algún momento el Ecuador tiene que volver a tener un Ministerio de Justicia que, ojo, no fue eliminado en este gobierno, fue eliminado en el gobierno de Lenín Moreno, que era el encargado de la rehabilitación social, de temas específicos de derechos humanos? ¿Se tiene que caminar hacia el regreso del Ministerio de Justicia en algún momento? Aquí voy a tomarme 30 segunditos
únicamente para comentar los desafíos que tenemos y cómo hemos ido superando cada una de las dificultades producto de la eliminación del Ministerio de Justicia. Cuando nosotros asumimos funciones del 24 de mayo, nos encontramos con el IES de la institución bloqueado, porque cuando se hizo la partición, digamos así, y se creó la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI, no fue un proceso ordenado, organizado de transición. 3 años después, todavía tenemos estos problemas en cuanto, por ejemplo, los escáneres, las armas, incluso hay 66,000 ítems que no están todavía identificados, que fueron parte de este proceso, digamos, muy dificultoso, muy difícil, muy engorroso de eliminación del Ministerio de Justicia. Durante este tiempo, por ejemplo, hemos solventado el tema del IES, ya conseguimos los recursos para levantar las glosas, hemos hecho ya, existían 32 escáneres que estaban en el limbo jurídico, hemos ido pasando 12, el 4 de octubre ya hemos arreglado parte de la contabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos con el SNAI. Y efectivamente en un país se necesita tener una instancia que trabaje de forma articulada los derechos humanos en este momento para nosotros es una prioridad solventar las necesidades urgentes que tiene el país y atravesar por otro proceso de transición más bien debilitaría la gestión que estamos teniendo en este momento. En un largo plazo o en un mediano plazo se debería analizar esta posibilidad de tener un ministerio. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos cumple hoy en día ese rol. Somos el ente articulador con las otras funciones del Estado. Abogada, ¿usted cómo toma los comentarios, opiniones, criterios de cierto sector de la ciudadanía, inclusive a políticos, que dicen, puchica, déjenlos que se maten, se están matando entre ellos, unas lacras menos, dicen algunos, otros dicen, o sea, nosotros sí tenemos que con nuestros impuestos garantizar la comida a estas personas que han asaltado, han asesinado, han secuestrado. Y hay este sentimiento y esta opinión, ¿no? Que creen que invertir en la rehabilitación social es un desperdicio de gastos. ¿Cómo lo toma usted como secretaria de Derechos Humanos? Es una reflexión profunda que como sociedad tenemos que tenerla, y lo que siempre menciono yo, muchos de las personas, de hecho, las personas que se encuentran en los centros de privación de libertad, que fallecieron en esas lamentables circunstancias de violencia, fueron niños. Niños, empezaron estos delitos niños porque eran niños que no tenían oportunidades. Entonces, a veces pensamos o vemos las cosas desde la posición en la que nos encontramos cuando nosotros hemos tenido diferentes oportunidades y acceso a lo que hoy en día es muy difícil, por ejemplo, para muchas personas comer 3 veces al día. Y los derechos humanos son esos, son universales, son para todas las personas. El hecho de que una persona cometa lamentables delitos, yo he sido toda mi vida activista por los derechos de las mujeres y los índices de violencia, de violación, de abuso sexual son dolorosísimos en el país. Y aún así, estas personas merecen un juicio justo, una sentencia justa, y tener un proceso en el que cumplan con su pena en condiciones humanas, porque eso es lo que nosotros al final del día tenemos que rescatar, que es la dignidad humana de todas las personas. Ahora, abogada, ayer el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional informó que entre las medidas para este tema de la inseguridad se va a armar un frente interinstitucional dentro del gabinete, en donde van a estar los ministerios del Frente Social, pero va a estar también la Secretaría de Derechos Humanos para el tema del tratamiento de las adicciones. Cómo prevenirlas, cómo tratar a las personas que ya son adictas y cómo reinsertarlas en la sociedad. Lo decía hace un momento, tremendo reto, o sea, este es quizás uno de los mayores problemas que hay a nivel mundial, si no es que lo diga el propio Estados Unidos, que están teniendo unos problemas súper serios con respecto a las adicciones. ¿Cuál más o menos van a ser las líneas? Porque recordemos, y se lo consulto, abogada, usted es partidaria, por ejemplo, de la eliminación de la tabla de porte de drogas, que el presidente Lasso tiene mucha presión para que se la elimine por parte de la base electoral que él tuvo,
pero también recordando que esa fue una oferta de campaña de él. ¿Usted cree que por ahí se debería arrancar eliminando la tabla de porte de drogas? Desde el eje social lo que nosotros tenemos que trabajar es justamente en las niñas y en los niños que hoy en día están ya incursos en estos círculos viciosos de las drogas y de la violencia. Y nosotros hemos visto que a través de los años el eje social de prevención se ha debilitado considerablemente al punto que hoy en día no tenemos políticas públicas de prevención de violencia ni de por ejemplo, lo que tiene que ver con las drogas. Desde el eje social tenemos la responsabilidad de articular primero redes de apoyo, de acogimiento temporal para niñas, para niños que se encuentran viviendo en situaciones de calle, que se encuentran en situaciones ya su misma vida corre peligro porque las drogas que hoy en día existen no son las mismas drogas que existían hace 5 o 10 años y son drogas muy fuertes para el cuerpo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un poco en Guayaquil y he visto los efectos de esta droga La H, H, que te consume el cuerpo por adentro. Entonces, como el eje social tenemos que articular desde cada una de nuestras carteras de Estado, desde nuestros servicios, el acompañamiento a estos niños y a estas niñas que se encuentran hoy por hoy en situaciones de calle, que han empezado a delinquir porque ya sus familias ya no viven con sus familias, ya no tienen un centro de protección y eso es algo que como Estado se ha visto muy afectado. Con respecto a la tabla de drogas, yo creo que es la oportunidad que tiene el país, y digo el país, y hablo más allá que como secretaria de Derechos Humanos, desde nuestra perspectiva, es la última oportunidad que tenemos para hacer algo por una generación, porque las que ya se encuentran en este momento en los centros de rehabilitación, va a ser muy difícil que podamos nosotros intervenir con la urgencia que se necesita. Yo he hablado de, ya tenemos 2 generaciones perdidas en drogas. No podemos permitir que otra generación del país se pierda en drogas y hoy por hoy que estamos en esta función del Estado, tenemos el deber de actuar con todos los recursos que como Estado tengamos porque lo que está en juego son la vida de las niñas y de los niños. Entonces, ¿estaría de acuerdo con la eliminación de la tabla? Hay que tener un análisis profundo. Desde mi perspectiva, las soluciones siempre son integrales. No pasa por si se elimina o si se mantiene, sino qué es lo que vamos a hacer desde cada una de las funciones del Estado. Y aquí, por ejemplo, también interviene el eje económico. Nosotros tenemos una unidad de análisis financiero en el Estado que tiene que articularse y que tiene que activarse porque, como les decía, esto parte también de una economía sumergida en donde se está lavando el dinero producto de las drogas. Entonces, si queremos intervenir como país, tiene que ser una intervención integral desde todas las aristas. Eso es lo que nos va a nosotros permitir superar esta crisis de violencia, esta crisis del problema con las drogas y que nos va a permitir garantizar lo más importante que tiene un país, que son la vida de las niñas y de los niños. Muy amable abogada Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, presidente del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, que nos ha acompañado hoy en Un Café con JJ. Saludos, buen día. Muchas gracias, secretario. Muchísimas gracias.